sonantes y famosos. Y me parece un tema súper interesante porque, bueno, podemos, con esto no quiere decir que vamos a etiquetar a las personas, ni mucho menos, porque no es la idea. La idea es justamente, bueno, primero contar que existe esta disciplina, la psicomorfología del rostro, donde lo que estudiamos básicamente es cómo el conjunto de distintas características del rostro nos van a llevar a determinadas conductas, ¿sí? Es mezclar la biología con la psicología. Y lo que tiene la psicomorfología del rostro, que el estudio se hace de manera integral, o sea, no es un gesto aislado. Claro. Y esto ocurre también con la comunicación no verbal, cuando hablamos de la grafología. O sea, siempre estamos hablando de un todo, no estamos hablando de algo aislado. Si la persona tiene determinada forma de los ojos, significa tal cosa. Eso realmente es muy poco profesional, primero, y segundo, que realmente no nos sirve para nada. Claro. La idea de traer este tema hoy para compartir me parece súper interesante, bueno, dado todas las últimas noticias de lo que está ocurriendo con respecto a la violencia de género, esto que podamos, bueno, empezar a conocer que hay algunas disciplinas que nos pueden llegar a alertar o al menos a tomar algún tipo de recaudos, ¿sí? Claro. Y tengamos en cuenta que el rostro, Nacho, es donde está la mayor cantidad de sentidos, por lo cual es el intercambio con el exterior, ¿sí? Entonces, en este intercambio con el exterior nosotros podemos darnos cuenta, bueno, de algunas características o algunas tendencias que las personas pueden tener, como los tres personajes que traje hoy para compartir. Mira, vamos a ver, le voy a pedir a Pablito después, ahí está, Pablito, gracias, él siempre tan atento. Ahí está, ahí ves bien, Marce, ¿no? El monitor, perfecto, excelente. Perfecto. Mira, Sí, vamos a compartir esta placa que teníamos con Marce respecto a 3 rostros que hoy son los rostros del mal. Estos son, ¿no?, algunos de los muchos rostros del mal que hay. Pero a partir de eso, ver algunas características del rostro. Nacho, te pregunto, ¿qué ves de coincidente en estos rostros? ¿Ves estas personas y qué encontrás no sé, de similar entre unos y el otro? Creo que un poco los labios, sí, ¿no? Y la pera, ¿no? El mentón. El mentón, quizás. Exactamente. Hay algo las orejas también, las orejas. En el primero y en el segundo. Bien, Nacho, fíjate que los rostros del mal hay algo que tienen una característica en común, que es la asimetría del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a empezar a encontrar que hay ciertas diferencias entre uno y el otro. Primero los vamos a presentar, vamos a presentarlos en sociedad. Los vamos a presentar en sociedad. El primero, el que está a la izquierda, es el señor Aber de Salvo, ¿sí? Este caballero mató 13 mujeres en la ciudad de Boston entre los años 62 y 64. Él conseguía ganarse la confianza de las víctimas para que lo dejaran entrar en sus casas y una vez adentro obviamente las violaba y las estrangulaba. Siempre se creyó que la versión que este hombre tenía no coincidía con los crímenes que él había, claro, porque aparte se autoincriminó, ¿no? O sea, aceptó estos crímenes. Se cree que también tenía algún cómplice, pero estas 13 mujeres por las cuales fue condenado a cadena perpetua no fueron las únicas, ¿sí? Obviamente termina muerto en la cárcel en manos de otro preso. Claro. Hay una película, ¿no?, que se llama El estrangulador de Boston, para aquellos que le interese, bueno, que está basada en la historia de este buen hombre. ¿Qué vemos en su rostro? Primero, varias particularidades. Siempre está destacado, aquellos que por allí vieron cuando hicimos los programas de psicomorfología, sí, cuando hablábamos de la zona mental, que iba desde donde nace el cabello hasta las cejas, la zona emocional, desde donde están las cejas hasta la zona de la finalización de la nariz y después hasta el mentón en la zona instintiva. En los 3 casos, pero especialmente con De Salvo, una de las particularidades que vemos son las angulosidades que hay en la zona de mandíbula, ¿no? Claro. O sea, es una mandíbula mucho más destacada. También, bueno, asoma la forma de una frente preparada para urdir planes y perderse en los delirios. O sea, tiene una frente que a veces la inclinación de la frente nos va a dar estas pautas, ¿no? De personas que pueden elucubrar cosas, personas que por allí sus crímenes o todo lo que vayan a delinquir es muy planeado. O sea, no es el típico asesino instintivo, ¿no? Claro. Sino que planea cada uno de sus crímenes. Además, ¿cómo era la metodología de Abert?
En realidad, él se ganaba la confianza de las víctimas. Claro, se ganaba la confianza de las víctimas. Es el modo bastante parecido al de Ted Bundy, que es el tercero que vamos a ver, ¿no? Ahora yo voy a contar cómo él ganaba la confianza de sus víctimas, porque en el caso de Ted Bundy, el tercero, él era estudiante de psicología. Entonces, bueno, él lo que hacía era, una de las tretas que tenía era como que llevaba libros o cosas en la mano, o que tenía una mano vendada, entonces era como que buscaba la ayuda de las chicas que se le caían los libros, ese tipo de cosas, hasta que, bueno, lo ayudaban hasta su auto con todo lo que llevaba y ahí las secuestraba. Y en el caso de Salvo pasaba lo mismo, ¿no? Eran personas que presentan una confianza y realmente no tienen una apariencia de una persona como que va a ser violenta o nada de eso. Otra de las cosas se maneja con buenos tratos hasta que logra la confianza de la otra persona. De la víctima, exactamente. Después otra de las cosas que vemos es esta atonía en los ojos. Si vemos la comisura de los ojos, cae, ¿sí? Vemos esa atonía. Bueno, obviamente también tiene mucha paciencia, ¿no? Es una persona muy paciente. Si vemos, por ejemplo, la distancia que hay entre las cejas y los ojos, son las típicas personas que pueden hacer foco, o sea que va a ser tan paciente hasta que logre todos sus cometidos. O sea, si hay una víctima, va a esperar hasta que sea el momento propicio. Como digo, no hay... Claro, el tema es que vemos esa nariz también, que tiene una particularidad, que cae. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque la nariz es muy particular, ¿no? Porque llega a la punta, cae, ¿no? Bueno, que es como si fuese un gancho, ¿no? Claro, ese gancho tiene que ver con lo instintivo, tiene que ver justamente con estas personas que no pueden frenar estos deseos o estos impulsos que tienen. Otra particularidad que tienen en el caso de los tres son lo que se llaman las aletas vibrantes, ¿sí? Estas personas que no pueden, tienen un cúmulo de emociones en el cual no las pueden controlar, y es típico de personas que puedan tener algún tipo de descontrol emocional. Claro. Entonces, estas aletas vibrantes, que es justamente esta parte de la nariz, ¿no? Después, bueno, la boca átona no le ayuda para nada en el control de estos deseos criminales también. Cuando decimos que es la boca, los labios muy finitos, ¿no? No, cuando hablamos de la boca átona, hablamos que la comisura de los labios cae al igual que los ojos, ¿sí? Otra particularidad que tiene este personaje también son los labios, ¿sí? En los tres podemos observar que el labio de arriba prácticamente no existe. Exacto. ¿Sí? Esto nos indica a personas que no tienen ningún tipo de empatía por el otro, ¿no? O sea, siempre que el labio inferior es mucho más grande, la persona va a tener como una necesidad de satisfacer sus propias necesidades y deseos. O sea, el vínculo con el otro casi no le importa, o sí le importa, pero para satisfacer. Claro, exacto. No es que no le importe, o no todas las personas, obvio, insisto, acá estamos viendo una cantidad de particularidades que lo que hace es justamente complementarlo. Y mostramos estos casos que son muy reconocidos, porque también podemos verlo con otros casos, ¿no? Y todos van a compartir un patrón similar. En el caso de los labios es fundamental ver eso, ¿no? El labio inferior es mucho mayor, el de arriba es inexistente. Esto nos va a contar eso, que la persona necesita satisfacer. Y en el plano de las personas comunes decimos que son los demandantes emocionales, ¿no? Claro. Eso en el plano, bueno, de las personas comunes que no presentan todas estas otras particularidades. ¿Quién es el muchacho del medio? Ay, el muchacho del medio. El malo del medio. Ninguno de los tres es recomendable, pero en el caso de se llama Jeffrey Dahmer. ¿Qué hizo este muchacho? Conocido como el carnicero de Milwaukee. ¿Sí? Asesinó a 17 hombres jóvenes, él practicaba la necrofilia, era caníbal, ¿no? Era un depravado, y obviamente tuvo una condena este hombre de 936 años de prisión, o sea, no iba a salir nunca más. Nunca más, nunca ni él, más. ni... No, el tema es que, bueno, estuvo muy pocos años en prisión porque obviamente los presos se encargaron de que no siguiera con vida. Claro. ¿Qué encontramos en este análisis, en este rostro, ¿no? A mí me llama mucho la atención la boca, lo que decíamos recién acá. La atonía, sí. La atonía, ¿no? Sí. Es en el caso muy marcada. Sí, pero fíjate que en el caso de Ted Bundy es menor, pero también, yo ahora voy a explicar qué pasa con la boca de Ted Bundy. Pero es el último, el tercero o el primero. Es el último, es el que está a la derecha, Ted Bundy. En el caso del que está en el centro, bueno, lo que vemos es esta asimetría entre un hemisferio y el otro, ¿no? O sea, podemos observar que hay, quizás la foto no nos deja apreciarlo bien, pero es como que un lado del rostro y del otro no son iguales, ¿sí?
Entonces, esta es una de las características de este tipo de personajes. Después también la forma que tiene la frente, y hay algo interesante con este caballero. Tenía todo lo que es la zona de la frente retraída y la zona mandibular más destacada. O sea, si lo viéramos de perfil... Tiene esto más atrás, la frente más atrás. La frente está más atrás y la mandíbula está más destacada, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Nos habla de que, bueno, tiene una mente atroz, ¿no? En la que crea sus perversiones. Antes de darle vida a través de esa zona instintiva desbordante, tiene atonía, ¿no? En este receptor que es la boca. Y lo que le ha facilitado, obviamente, dar una rienda suelta a todo lo que es la exacerbación de su ego, ¿no? Satisfacer sus necesidades, claro. La aleta vibrante, las aletas vibrantes en la nariz. Vemos el tema de las cejas también, este tipo de cejas así tan pobladas, despeinadas. ¿Te acordás que lo hemos visto? Y todo lo que tiene que ver con la zona mandibular, que es totalmente rígida, destacada. Las orejas también son... Las orejas también, se estudian, sí, ¿no? Sí, absolutamente todo. El cráneo, la forma del cráneo. Porque por lo menos de los primeros dos que vimos me llama la atención así las orejas, como el tamaño de las orejas, ¿no? Hay algo importante. Si nosotros hiciéramos una línea invisible donde termina la comisura del ojo, ¿sí? Hacia las orejas, vamos a ver que en ambos casos excede, ¿sí? Claro. Eso también es un indicador. O sea, tenemos muchísimos indicadores en el rostro nos está contando todo esto. Pero estos rostros justamente de personas que tienen tendencias peligrosas donde se van aunando todas estas características. Claro, sí. Esto no ocurre obviamente con las personas comunes, ¿no? Las personas saludables. Obviamente, bueno, ha vivido por su propio placer inmediato, o sea, era un animal este hombre, ¿no? No, terrible, además es terrible crímenes que cometió. Sí, los crímenes que cometió, que en realidad son los crímenes por los cuales los condenaron, que no sabemos si fueron muchos más. Tal cual, tal cual. ¿Y el último? Bueno, y el último tenemos a Ted Bundy, también Ted Bundy es muy conocido, muy estudiado en todo lo que es el área de la psicología y todo lo que es el área de la psicomorfología del rostro. Bueno, Bundy asesinó a 36 mujeres, bueno, aunque se cree que fueron más de 100. ¡Qué locura! Más de 100 mujeres. Obviamente que él lo que hacía, como estudiaba psicología en una universidad en Washington... Se podía manipular un poco, ¿no? Era un estudiante muy aplicado, aparte era una persona con una apariencia física muy atractiva, ¿no? Si vemos los tres, ¿no? Personas atractivas. Y lo que hacía era, bueno, ganarse la confianza, fundamentalmente haciendo que las chicas lo ayudaran y lo acompañaran al auto y ahí la secuestraba. Bueno, este hombre fue condenado... Es una onda You, la serie de Netflix, sí, ¿no? Exacto. Y este hombre fue condenado a muerte, él muere en la silla eléctrica, ¿sí? Y obviamente también está su película, de todos, de los tres hay películas. Claro. Y lo que vemos en este caso, ¿no? Si bien parece una cara armónica, organizada... Eso te iba a consultar, ¿no? Porque en esta que particularmente que se puede ver bien si uno divide la cara al medio, ¿no? El rostro al medio, como que se ve hasta... bien simétrica, sí, ¿no? Pero no lo es, pero porque no lo es. Si observamos, por ejemplo... Los labios, creo que... Los labios, si observamos todo lo que es el tema de la zona de sienes, ¿sí? Con detenimiento, no hay asimetría, o sea, las sienes están distintas, están más achatadas, ¿sí? Tiene lo que se llama una frente panorámica y alta, ¿no? En la que se activa esto, lo que se llama la imaginación que no está pudiendo controlar. Otra de las cosas de Bundy, bueno, es el tema de la boca, ¿no? Y fíjate que la boca es pequeña para la zona mandibular. Claro. Es una boca pequeña. No solamente que el labio superior prácticamente no existe, sino que también al ser demasiado pequeña, la característica que lo hace es ver una frustración a nivel sexual. Porque en el caso de Ted Bundy, una de las particularidades que ocurría es que era un estudiante muy aplicado, o sea, no tenía ningún tipo de indicador que fuera a ser un asesino. De golpe algo ocurrió en su mente que desató este desastre. Claro. ¿No? Otra de las cosas que también observamos, fíjense, en los tres casos tenemos frentes amplias, sí, ¿no? Totalmente. Las mandíbulas están, y sobre todo en el caso de Ted Bundy, fíjate que son mandíbulas de tipo más angulosos, ¿no? Claro. Son movimientos mucho más rígidos que en los dos casos anteriores, por lo cual lo hace muy marcada la mandíbula. Sí, una ¿no? persona con rasgos instintivos de tipo animal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto le impide empatizar con otros, necesita saciar sus tendencias y sus instintos de una manera que no puede controlar. ¿Es una condición, Marce, que esto se puede trabajar? Sí.
Me pongo en el lugar de una persona así, ¿no? Si supiera que tiene esas explosiones frente a una situación, ¿lo puede trabajar? Es que es una persona que son personas que están enfermas y al estar enfermas no se dan cuenta, o sea, no registran que esto ocurre. Entonces, desde ese lugar es imposible. Claro. ¿Sí? No, es tremendo, ¿eh? Bueno, tremendo y cuántas más. Hay muchísimos, estos son algunos casos, pero claro. En realidad hay muchísimos. Pero me pareció interesante compartir, ¿no?, estas tres personas y las características, porque vivieron en lugares distintos, épocas distintas, o sea, son personas que no han tenido ningún tipo de contacto. Y además uno los ve. Sí, parecen, no se le ocurriría en ningún momento, ¿no? Pensar que está frente a un asesino serial. Sí, porque son tres asesinos seriales. Es impresionante. ¿De estos das talleres, Marta? Sí, justamente tenemos todo lo que es los cursos de psicomorfología, es apasionante, nivel 1, nivel 2, y sí, es sumamente apasionante. Y como digo siempre, es complementaria, ¿no?, de la psicología, del coaching, todo lo que es recursos humanos, o sea, nos puede servir muchísimo. De la grafología también. Si tuviéramos un escrito de estos tres... Exacto, lo podemos comparar, sí, podemos compararlo tranquilamente, o sea, psikomorfología, enneagrama, todo lo que es grafología, o sea... Y se complementan a la perfección. Fantásticamente bien, fantásticamente bien. Impresionante, ¿eh? Las caras del mal. Las caras del mal. Marce, ¿dónde podemos anotarnos? Bueno, se pueden anotar en Avenida Argentina 480, piso 10, nos encuentran en redes como Centro Grafológico del Sur o Instituto Magnogestión. Perfecto, ahí escriben, les responde Romy, me Romina, parece, ¿no? Sí, exactamente, Romina les responde. Muy bien, ¿cuándo va a animarse Romy a salir al aire? Cuando ella quiera. No. ¿Qué dice Romy? Trae un show. Es multifacética. Muy bien, es multifacética. Le vamos a analizar la escritura. Ya lo he hecho. Le vamos a ver una psicomorfología del rostro. A quien tenemos que analizar el rostro es a Pablito Cantón, nuestra cámara, y Andy, a los dos. Los vamos a poner acá un día o le vamos a sacar una foto y los vamos a analizar. Dale. Y a partir de ahí, chicos, vamos a ver si tiene la continuidad en el programa o no. Y porque viste que uno nunca sabe con quién trabaja. Y yo, ya que estamos, por las dudas. Sí. Pero vos te lo hicimos ya, ¿te acordás? Sí, te lo hicimos. Pero bueno, la gente capaz no se acuerda. El público se renueva. Claro. Así que la semana que viene, Pablito Cantón, una foto de usted y Andy una foto suya también, y vamos a hacer en vivo un análisis. Dale, ¿Se animan ustedes? Con todo gusto, ¿Sí? Con todo gusto. ¿Se animan? Bueno, perfecto, lo vamos a hacer. Genial. Sí, pero así tenemos su imagen y podemos verlo bien. Dale. Podemos verlos cómo se complementan también para trabajar, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Rostro y firma. Rostro y firma, dale. Mirá qué desafío. Semana que viene, entonces, los dos citados acá, 5 de la tarde. Marce, gracias, como siempre. Gracias, buen fin de semana y feliz primavera. Igualmente.